los más altos objetivos para el reino de los cielos, hacemos nuestras las palabras del Señor Jesucristo. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos. Ahí estamos divididos, el taller en el subsuelo y aquí el resto. Así que vamos preparándonos para recibir al orador en este taller. Bueno, muy bienvenidos a todos. Tenemos en esta oportunidad al presidente de la Red de las Misiones Mundiales. Queremos invitar al tallerista de esta mañana, a nuestro hermano Eric Bertuzzi. ¿Sí? Lo recibimos con un aplauso. Que el Señor use su vida para ministrarnos. Muchas gracias. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Nosotros con mi familia recién llegados de la ciudad de Messi. ¿Saben de dónde vive Messi? Rosario, ¿no? Así que es nuestro vecino ahí, en realidad más vecino porque está cerca del aeropuerto y nosotros vivimos en Funes y mis hijos siempre están pendientes cuando viene a ver si lo pueden ver. Hasta ahora no han tenido esa dicha. Pero bueno, traigo también los saludos de la Red Misiones Mundiales, que este es un espacio de cooperación misionera. Nace en el año 82, junto con Asiera, como una expresión de la Iglesia Argentina interdenominacional para animar a distintas congregaciones a involucrarse en la misión mundial. Así que en esos comienzos terminaba la Guerra de las Malvinas, y hay un grupo de pastores reunidos en Córdoba, en lo que era el MEI, la Misión Evangélica Iberoamericana, desafiados también por el pastor Luis Palau, empezaban a pensar si desde Argentina naciones. Había una inquietud, el Espíritu Santo ya estaba moviendo a la iglesia argentina, que hasta ese momento se consideraba a sí misma campo misionero. Y el Señor empezó a mover los corazones de cada hermano en el Señor y a ver de qué hora, en vez de campo, podíamos ser fuerza misionera. Y entonces ahí reunidos los pastores dijeron, ¿qué podemos hacer? Bueno, congreguémonos, empecemos a trabajar, no sé, pongamos un nombre de este movimiento y ahí nace Misiones Mundiales, donde los primeros líderes de esa comisión eran los líderes de cada denominación de Argentina. Estaba la Confederación Evangélica Pentecostal, los Bautistas, los Hermanos Libres, de distintas denominaciones que los unió la misión del Señor. Y ahí comenzó este camino, que también el año pasado cumplimos 40 años, así como ustedes cumplen ahora, y básicamente lo que busca la red es conectar ministerios, conectar iglesias, conectar agencias misioneras para juntos cooperar en Cristo para que el Evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Desde nuestras iglesias. Y el DNM es parte de la Red Misiones Mundiales, junto con otros ministerios que contribuyen a extender el reino. Así que a mí me toca en este tiempo presidir este espacio y traigo también los saludos. Con mi esposa estamos también pastoreando una iglesia en Rosario, una pequeña congregación, estamos muy contentos ahí, y nuestra iglesia también, la iglesia de Fisherton, les trae los saludos. Y por otro lado, parece que tengo mucho sombrero, ¿no? Pero son todos nombres que no tienen sentido. Participo en Asiera, estoy en el consejo directivo, así que traigo los especiales saludos de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, a través del pastor Christian Hoft, y todos los que están allí en la comisión querían ser presentes a través de este saludo, de participar en esta celebración. Ahí tenemos la posibilidad de compartir también con el pastor Osvaldo Carníbal y otros siervos del Señor, siempre en un espíritu de unidad. Y lo hermoso es que la misión une. Muchas cosas nos separan a veces, ¿no? A veces las iglesias hemos tomado distintas cuestiones litúrgicas o formas y a veces nos han distanciado en el tiempo, absurdamente. Pero la misión de Dios, predicar a Jesucristo, es algo que nos une y siempre debe ser lo primordial y lo que nos movilice en nuestros propósitos.
Hay una foto que quisiera que podamos compartir, a ver y que me ayuden a ver qué ven ustedes en esta foto. ¿Qué es eso? ¿Qué creen ustedes que es eso? Retazos quizás de papeles, de recortes de revistas, de diarios, ¿no? No se alcanza a ver bien qué es, pero uno presume que puede ser algo de esto, ¿no? Quédense con esa imagen. Algo que nos caracteriza a los cristianos evangélicos es la comunión. Esto que es una unión en común y que es básicamente nuestra fe en Cristo. Es interesante que esto proviene de Dios, la comunión. Vemos que hay comunión en la Trinidad, vemos que hay comunión en ese acercamiento de Dios al ser humano. También hay comunión en la enseñanza de Jesús. ¿Cuántas veces el Señor Jesús nos habló de estar unidos? Y también hay comunión en la iglesia de Cristo, como esta entidad que fue creada por Dios para continuar con su misión, con esta misión que inauguró nuestro Señor. De una manera, la comunión se expresa de maneras prácticas cuando estamos juntos. Por ejemplo, en este momento, un congreso, una celebración, se expresa también cuando asistimos los domingos a la iglesia o en los racimos, en las células, cuando compartimos un café con un hermano, una charla. Son todos aspectos que exteriorizan esa comunión a la cual nos invita el Señor. Y esta comunión, el estar juntos con este propósito en común, también nos permite celebrar. Y hoy estamos celebrando estos 40 años del Departamento Nacional de Misiones. Y celebrar no es solo festejar, esa mirada consumista o de diversión, de alegría. También celebrar es conectarse con el mensaje de lo que uno está celebrando. Es poder tomar conciencia, tenerlo presente. Y por eso decimos que celebrar es hacer memoria. Y cuando uno hace memoria, está reconociendo algo que ha sucedido o algo que sucede. Y en este caso es para poder alabar, enaltecer y adorar a nuestro Dios. En Isaías 67:7 decía el profeta: recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza, por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y gran amor. Sí, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por los descendientes de Israel. Cuando celebramos, hermanos, hermanas, estamos reconociendo la gracia de Dios. Y si hoy estamos celebrando 40 años del DNM, es porque estamos reconociendo que Dios ha sido bueno y ha hecho grandes cosas en medio nuestro. Así que simplemente quería que podamos meditar juntos en 4 aspectos que podemos celebrar. Por un lado, celebrar la mano de Dios en la historia. Por otro lado, celebrar la diversidad en la iglesia de Cristo. Por otro lado, celebrar el privilegio que es participar en la misión de Dios. Y por último, celebrar de que Cristo vuelve pronto. ¿Por qué decimos celebrar la mano de Dios en la historia? Si recuerdan ustedes, allí en Apocalipsis 1:8, se presentaba el Señor como: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Qué gozo, qué hermoso es saber de que Dios no está ajeno a la historia. Muchas veces pasan situaciones en la vida, vemos en las noticias, en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo, y pareciera como que el mundo está desbocado, como que se ha escapado de sus cauces. Y nos olvidamos de que Dios no es ajeno a la historia y a las cosas que acontecen. Y el primer hecho maravilloso al pensar en la historia es saber de que en un momento de la historia de tu vida y de mi vida, el Evangelio llegó y nos transformó. ¿Cuántos de los que están acá hace más de 20 años que tuvieron un encuentro personal con Jesús? Unos cuantos. ¿Cuántos entre menos de 10 años, hace menos de 10 años, que llegaron al camino de la fe?
¿Algunos menos de 5? Amén. ¿Algunos menos de 1? Acá, bienvenido, muy bien. Qué hermoso es saber de que en un momento de nuestra historia el Evangelio llegó y transformó nuestra vida. Y los que somos de muchos años quizás, recuperar esa frescura del Evangelio que transforma nuestra vida. Y los que hace poquito están caminando con Cristo, poder disfrutar de esas bendiciones del Señor con el cuerpo que es su iglesia. Así que al pensar en la historia, es tan hermoso pensar en que Dios ha estado presente y está presente en la historia. En la Argentina, el protestantismo llegó más o menos hace 200 años. En su momento, los primeros cristianos evangélicos que llegaron venían en comitivas comerciales, muchos europeos, algunos norteamericanos, y de alguna manera organizaron las primeras iglesias en Argentina, más que nada para contener a sus propios compatriotas. De hecho, los cultos eran en idioma alemán o en inglés, porque de alguna manera trataban de preservar sus costumbres, su lengua, sus tradiciones, y no había un celo evangelístico o misionero todavía. Recordemos que era una minoría, y si bien estaba favorecida por el gobierno de aquel entonces, que buscaba, digamos, que vengan los europeos y la ilustración, había cierta tolerancia y libertad religiosa, pero obviamente el contexto era otro y siempre fueron una minoría, ¿no? Y ahí nacen las primeras iglesias, 1824, la iglesia anglicana, los presbiterianos en 1829, los metodistas, los luteranos, los valdenses, los bautistas con Pablo de Zona en 1881, que hicieron grandes aportes también a cuestiones sociales y culturales. De hecho, por ejemplo, uno de los que ayudó mucho es Diego Thompson en la enseñanza, fundando escuelas, tuvo el aval y el apoyo incluso del general San Martín. Y de alguna manera ese fue el ingreso del protestantismo a Argentina. Luego, con el tiempo, fueron sumándose personas locales, porque de alguna manera el testimonio que ellos daban empezaba a derramarse y gente de acá de Argentina empieza a conocer de la palabra del Señor y a ser parte de esa incipiente iglesia. Ya en el 1900 se da una nueva oleada ahora de misioneros que empiezan a venir más que nada de Norteamérica, donde ahí aparece una persona que ustedes conocen mucho, Alice Wood, ¿no? La misionera que comienza de alguna manera el ministerio de la Unión de las Asambleas de Dios aquí, creo que estuvo en Entre Ríos, si no recuerdo la historia que he leído, y se incrementa con una nueva oleada de misioneros posterior a la Primera Guerra Mundial. Recuerden que muchas familias habían huido y habían venido aquí, a Argentina, y eso generó también que misioneros salieran de Europa y otros lugares a venir acá al fin del mundo. Para ellos nosotros éramos el fin del mundo, ¿no? Si vemos el mapa, Argentina se cae allá abajo. Y de alguna manera eso empezó a generar distintas obras misioneras a lo largo y a lo ancho del país. Recién en el año 1950 comienza ya un crecimiento más sostenido, y ahí quizás algunos de los que están acá recordarán, yo no había nacido, esa famosa conferencia o campaña que hubo en la cancha, no sé si fue de Atlanta, con Tommy Heath, que el general Perón autorizó. Fue el primer, ¿cómo decir?, hito de nuestra historia donde se visibilizó lo que eran los evangélicos o los evangelistas, como nos suelen decir. Pero eso empezó, digamos, de alguna manera a dar un impulso nuevo a la iglesia argentina, ya una iglesia conformada por compatriotas, aunque no superábamos el 5% de la población de la Argentina. Un gran crecimiento de la iglesia se da recién en los años 80, fines de los 70, comienzo de los 80, donde comienzan ministerios muy reconocidos como el pastor Anacondia, que muchos lo conocerán, y es el impulso que dieron sus campañas. Empieza a haber visibilidad de las iglesias evangélicas en los medios de comunicación. Aparecieron algunos pastores mediáticos, se acordarán en los años 80, que de alguna manera empezó a mostrar de que estaba esta realidad de los evangélicos. En el año 82 nace Asiera, como decíamos recién, nace Misiones Mundiales Juntos, al año siguiente nace el DNM, y distintos ministerios
que hasta el día de hoy están entre nosotros, fueron de alguna manera consolidando este crecimiento. Y la explosión de la Iglesia Evangélica Argentina se da en los últimos 20 años, al principio de los 2000, donde según los últimos estudios vemos de que de ese 5% pasamos a un 15% de la población. Casi 7 millones de cristianos evangélicos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, participando en política, participando en medios de comunicación, en deportes, en reconocimiento social, trabajo en las cárceles, en hogares de niños, de ancianos, etc. ¿Por qué hacer esta mirada para atrás? ¿No es medio aburrido? Es porque necesitamos ver la mano de Dios presente en la historia. Esto no es magia, como alguien dijo un político, no es casualidad. Es la gracia y la dirección del Espíritu Santo que ha acompañado la extensión de su reino en medio nuestro. Y cuando uno mira para atrás, mira la historia, no es para quedarse en la nostalgia del pasado, sino para agradecer a Dios su mano y su presencia que nos ha permitido llegar hasta acá. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las misiones? Porque esto fue una mirada general de los evangélicos, de los que nosotros hoy somos parte. Pero específicamente en las misiones mundiales, ya que estamos en la celebración del DNM. Históricamente decíamos que predominó una visión que Argentina era un campo misionero. Los misioneros que llegaron en nuestra tierra no transmitieron la visión inicialmente misionera. Sembraron el evangelio, consolidaron las primeras iglesias, discipulaban, pero tal vez no transmitieron ese celo misionero que nosotros ahora pudiéramos también extendernos. Con el tiempo el Señor fue movilizando los corazones, como decíamos, y recién a fines de los 70, principios de los 80, vemos de que hubo envíos de los primeros misioneros. Algunos hablan de que en los 50 o 60, algunas iglesias enviaron misioneros a Paraguay, otros a Perú, a la zona. Fueron esas primeras experiencias de que desde Argentina podíamos sembrar el evangelio en otro lugar. Pero recién a fines de los 70, 80, cuando nace este sentir, esta inquietud, decir, ¿no será, Señor, de que ahora nosotros podemos dejar de ser campo misionero y pasar a ser fuerza misionera? El Señor empieza a mover a las iglesias y luego en los 90 salen los primeros misioneros argentinos transculturales, que algunos están en medio nuestro. Fueron esos pioneros que enviados desde nuestras iglesias argentinas llevaron el evangelio a otras latitudes, teniendo que aprender el idioma, cultura, dejando familia, iglesia, pero que nos abrieron ese surco, nos abrieron ese camino por el cual nosotros hoy podemos también transitar. Otro de los elementos que ayudaron a consolidar esta visión fueron la llegada de los barcos, Logos y Dulos. ¿Se acuerdan los años 80, 82 creo? Eso fue también algo que el Señor usó para impactar a la iglesia y poder abrir nuestra mirada a lo que es el mundo. Actualmente calculamos que hay unos 1.200 misioneros argentinos sirviendo entre las naciones, enviados desde nuestras iglesias. Y en eso es hermoso cómo el DNM, a través de sus iglesias, es una de las denominaciones que más misioneros ha enviado, ¿no? Más de 200, si mal no recuerdo. ¿200? 240, más concretamente. Y esto es maravilloso, hermanos, porque cuando uno mira para atrás y ve la historia, y ver esta foto del presente, esto debe motivarnos e impulsarnos hacia adelante, cómo el Señor nos puede seguir utilizando en este sentido. 40 años. El año pasado Asira cumplió 40, Misiones Mundiales cumplió 40, creo que el Ministerio de Anacondia también cumplió 40, ahora el DNM cumple 40. No estoy diciendo que vayamos a jugarlo a la quiniela ahora, ¿no? Pero hay un simbolismo del número 40. En la palabra del Señor, en la Biblia, ¿recuerdan cuántas veces aparece el 40? 40 años en el desierto, los 40 días que estuvo Jesús en el desierto también, los 40 años que tuvo que trabajar Isaac para casarse con Rebeca o esperar hasta casarse, 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón, 40 años había reinado Saúl. De alguna manera el número 40
tiene un simbolismo que es cumplimiento de ciclos, de momentos. De hecho, muchos de los fundadores de estos ministerios que estamos hablando, algunos hasta incluso ya no están entre nosotros, están en la patria celestial. Por una cuestión lógica, el tiempo. Y 40 años es como una generación. Y eso nos abre un desafío, porque hay una generación que está concluyendo o que está en sus últimos momentos de su vida, que tanto nos han bendecido. Y hay nuevas generaciones que van a ser los líderes y pastores de la iglesia en 5 años, en menos años. Y también hay una generación bisagra. Yo les llamo los cuarentones, cincuentones, como en mi caso, que nos tocó vivir y conocer a los pioneros, aprendimos de ellos, crecimos con ellos, pero a la vez nos sentimos cerca de nuestros hijos o de la generación nueva, de su cosmovisión. Qué importante es esa generación que pueda ser conectora, que facilite esa transición sana de lo que sembraron otros y a lo que van a cosechar los que nos siguen después. Debemos ser una iglesia que valora la historia, que reconoce la mano de Dios y sus milagros, que vive el presente en Cristo y que se proyecta hacia adelante a los nuevos desafíos, como dice la palabra, ser entendidos en los tiempos. Una iglesia que no queda atrapada en la nostalgia, sino que reconoce la mano de Dios en la historia e identifica los desafíos del presente. Una iglesia, hermanos, que sea relevante en la sociedad actual, que sea sal y luz en todo el mundo y que esté firmemente arraigada en la palabra eterna e inmutable de Dios. Los reformadores, como Calvino, decían que la iglesia reformada debía estar siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Por supuesto que la palabra es inmutable y eso no cambia, pero sí tenemos que estar reformándonos constantemente para no adaptarnos a este mundo, como dice el apóstol en Romanos 12:2. No conformarnos, sino estar siempre dispuestos a entender los tiempos y ver de qué manera el Evangelio se puede seguir encarnando de una manera relevante que transforme la vida de las personas. Y debemos mantener en alto siempre estos valores. Eso nos va a mantener en el eje correcto. Saber más allá de todo, el Señor es quien dirige la historia y nuestra participación en sus propósitos. En segundo lugar, queremos celebrar la diversidad en la Iglesia de Cristo. Qué palabrita media incómoda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el último tiempo ciertos sectores o grupos ideológicos la han cooptado, se ha apropiado de esta palabra, pero es una palabra rica que habla del corazón de Dios. Dios es un Dios diverso. Dios es el Dios que inventó los colores, que inventó las diferencias, que inventó la música, el arte. Cada uno de nosotros tiene una característica, una cualidad especial. Ninguno es un ser imitable al otro. Dios es un Dios diverso. Y en la iglesia hay diversidad. A veces nos asusta la diversidad, porque nos hace pensar de que eso nos confronta unos con otros. Pero tenemos que recuperar la hermosura de la diversidad que parte de Dios, de las diferencias que lo describen a Dios. No tener miedo de la diversidad, valorarla, aprender a convivir, aprender a trabajar juntos. Y las nuevas generaciones son las que mejor comprenden esto. En 1 Corintios 12, allí el apóstol hablaba de que aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y más adelante dice, lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Esta es la premisa que debemos tener siempre presente. En la iglesia debe haber diversidad, hermanos. No tenemos que tenerle miedo a esto, porque esto refleja la riqueza de nuestro Dios, cómo Él derrama en libertad sus dones a cada uno. Esa es la esencia de nuestro Dios. Y también nos habla de la necesidad de unos de otros, la interdependencia necesariamente unos con otros. Hay una frase de Agustín de Hipona que me gusta mucho, que él decía, en lo esencial, unidad.
En lo dudoso, libertad. Pero por sobre todas las cosas, caridad, que es amor. ¿Y cuánto bien nos hace entender esto? Hay cosas en las que podemos estar unidos. La misión de Dios hasta la última tierra es una de ellas. Hay muchas otras que tenemos libertad, porque no nos lo impone la palabra tampoco. Y en eso tenemos que amarnos, respetarnos y poder aprender a trabajar juntos. En nuestro caso, en el movimiento misionero argentino, el Señor ha permitido que en estos 40 años nazcan o se generen casi 100 ministerios misioneros. Hay agencias misioneras, hay departamentos misioneros en denominaciones, hay institutos bíblicos de capacitación misionera, hay ministerios que movilizan a la iglesia, y esto habla de esta riqueza y de esta diversidad que hay en la iglesia de Cristo. Algunos tienen larga trayectoria, otros han nacido hace poco, algunos tienen estructuras muy organizadas, como puede ser el DNM, otros son poquitos hermanos que están intentando ver cómo organizarse, pero sea de una forma o de otra, esto habla de la riqueza que parte del Señor y de las gracias que Él también nos da. Hay otra foto, no sé cuál estaba ahí atrás, quisiera verla, donde también podemos ver lo que son las etnias no alcanzadas. Ahí, vamos a la anterior, porque quería ver a ver si ustedes ven algo un poco mejor ahora. ¿Qué alcanzan a ver ahí? Un ojo parece, ¿no? Siguen siendo retazos, se ven algunas letras, pedazos de papeles, pero coincidimos que asemeja un ojo, ¿no? Bueno, la próxima. Hace poquito hubo una consulta en Panamá, el mes pasado, sobre etnias no alcanzadas. Ustedes saben que cuando uno piensa en naciones o en países, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La anterior, el mapa que veíamos de Sudamérica. Eso nos enseñaron, ¿no? Cuando llega la notita del cuaderno de los hijos, dice, para mañana traer un mapa político de Argentina o un mapa político de Sudamérica. Sería este. Y a veces pensamos que naciones es este concepto. Esos son naciones. ¿Por qué? Porque es la mirada que nos han enseñado desde el punto de vista político, cómo están divididos geográficamente. Sin embargo, el concepto bíblico, ahí en Mateo 28, cuando el Señor Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, en el griego el término que se usa es el panta tetné. Cuando se tradujo la Biblia al castellano se puso naciones, porque era el término más parecido a lo que era etné, etnias. Y de alguna manera, con la evolución de lo que ha sido el imperialismo, siempre en nuestra cabeza naciones estuvo vinculada a esta forma de ver el mundo. Pero si volvemos al concepto bíblico, etnias o naciones tiene que ver con un concepto etnolingüístico, cultural. Entonces, en un continente donde puede haber unos 15 o 16 países, podemos ver que hay cientos de etnias. O vamos a África, por ejemplo, en la próxima foto. Esto es África dividido políticamente. No vamos a meternos en la historia, cómo se dividió África con las potencias en el fines del 1800, que se dividieron, esto es para vos, esto es para mí, de tal río va a ser tal país, de tal río para el otro. Todo eso lo resolvieron en Alemania, en una de las consultas que hubo allí. Pero esto es el concepto bíblico de naciones. Y cuando el Señor Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, más que a enfocar en este concepto, está enfocando en este concepto. Dentro de un país puede haber cientos de naciones. Hay naciones de 500 personas, de 2.000, de 500.000, o naciones de millones de personas. Y qué importante es poder entender de que la gracia del Señor quiere ser derramada en cada lengua. Por eso la palabra dice de cada lengua, tribu y nación. Y eso es lo que nos moviliza a seguir extendiendo el reino de Dios. Eso es misiones, llegar con el Evangelio a cada pueblo y a cada nación. Ahora sí, yendo a las etnias, justamente pensando en esto,
Hace poco estuvo esta consulta allí en Panamá, que estuvieron representantes acá de nuestro movimiento argentino, donde se estuvo tratando de ver de qué manera organizarnos como Iglesia de Cristo en el mundo para intencionalmente poder enviar misioneros o hacer esfuerzos misioneros para que el Evangelio llegue a cada etnia. Los estudiosos, los antropólogos y los misionólogos han determinado que más o menos etnias no alcanzadas, o sea, que no han tenido todavía testimonio del Evangelio, hay 7.400 en el mundo. Ese es el número que más o menos estiman. De esas 7.400 etnias donde todavía no hay testimonio, el nombre de Cristo no ha sido anunciado, se decidió dividir entre los distintos continentes cristianos y Latinoamérica o Iberoamérica aceptó el 25% de esas etnias. Serían 1.850 etnias. Para nuestro continente americano, intentar dividirnosla, pero no con el fin de apropiarnos, simplemente para movilizar a la Iglesia y juntos tratar de una manera estratégica y ordenada poder llegar a todos los que no tienen testimonio. Y Argentina, por la cantidad de evangélicos que tenemos, nos corresponden 90 etnias. Así que se ha elaborado un catálogo de estas 90 etnias, donde tienen su perfil, su idioma, en qué lugar geográfico están, qué cantidad de habitantes hay, con el fin de conocerlas, empezar a orar por ellas, y si Dios mueve a alguien de nuestra congregación, que pueda empezar a orar, tal vez enviarlo a esa etnia, o sumarse a algún otro esfuerzo misionero que se está haciendo. Y un dato interesante es que de los misioneros argentinos, esos 1.200 que decíamos que hay actualmente, un 40% está enfocado a etnias no alcanzadas. La media mundial es menos, es un 20%, un 20 y pico. Argentina está por encima de la media mundial. Eso habla muy bien de nuestra iglesia, hermanos. Eso es para dar gracias al Señor. Porque a pesar de los esfuerzos que tenemos como país, con nuestra moneda, con las cuestiones políticas y tantas dificultades, nuestras iglesias están queriendo ser fieles a la palabra del Señor, de poder sembrar el Evangelio en aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar e ir a esas etnias aún no alcanzadas. Esto habla del valor de la diversidad que tiene nuestro movimiento misionero, que ha aprendido a trabajar juntos, a pesar de las diferencias o gracias a ellas. Nos habla de la importancia de la cooperación. La misión no se puede hacer en soledad. Nadie se puede cortar solo. Y pregúntenle si no a los misioneros, ¿no? Están allá y a veces se tienen que juntar con el hermano católico o con el bautista o con el otro. No existe eso en esos contextos. Y eso habla de esta interdependencia, de esta necesidad unos de otros. Por eso también queremos celebrar la diversidad en la iglesia, que expresa esa riqueza de nuestro Señor, nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de los demás. La misión se lleva adelante en cooperación, aportando cada expresión del cuerpo de Cristo sus 5 panes y 2 peces, para que el Señor sea quien lo multiplique. En tercer lugar, celebramos también el privilegio de ser parte de la misión. Muchas veces cuando hablamos de misiones se habla de la gran comisión, ¿no es cierto? La gran comisión es una encomendación. Así la conocemos porque fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos 1:8, como un mandato, ¿no? Y es correcto, es un mandato que nos dejó el Señor. Y es el énfasis que solemos poner cuando hablamos de misiones, una misión como mandato. Pero también podemos pensar otro énfasis que surge de la palabra de Dios, que es la misión como privilegio. Participar en la misión de Dios es un privilegio. 1 Corintios 1 decía el apóstol, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quiénes predican? Nosotros, los seres humanos. Y esto dice que es una locura.
En 1 Pedro 1:12 dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Pudiendo el Señor haber establecido otra manera de dar a conocer su mensaje, o hacerlo hasta incluso con los ángeles, ¿qué hubiera sido mejor que algo así? Un ser sobrenatural que baje del cielo y que exprese el Evangelio. Pudiendo haberlo hecho de esa manera, el Señor estableció y quiso que seamos nosotros débiles, vulnerables, con nuestras hipocresías, con nuestras falsedades, con nuestras luchas. De esa manera quiso Dios que se dé a conocer su mensaje. Y esto es una paradoja. Y hasta podríamos cuestionarlo al Señor, que quizás no pensó demasiado bien. Pero vaya, si no es un privilegio saber de que tu vida, mi vida, y no vamos a hablar de nuestras miserias porque no nos vamos más, ¿no? Pero que así como somos, el Señor te use a vos, me use a mí, para dar a conocer su mensaje. Esto no puede ser más que un privilegio. Ser parte de la misión no puede ser una carga, como a veces son los mandatos o las obligaciones. Tenemos que desechar esa mirada muchas veces que nos impone algo y uno lo hace porque y me obliga, no, y mi pastor me pide, no, y mi líder, de nuevo tengo que ir allá. Desechemos eso, hermanos. Más vale no lo hagamos. Pero recuperemos esta mirada de que es un privilegio ser parte de la misión del Señor. Qué lindo es cuando traemos una buena noticia, ¿no? Que sabemos que le va a alegrar el corazón a otro. Y cuánto más si esa buena noticia la reciben aquellos que nunca la escucharon, como es el Evangelio. Tenemos que recuperar la teología misionológica del apóstol Pablo. Alguien que citamos innumerable cantidad de veces de los que nos toca predicar o dar un estudio bíblico. O no pueden convenir conmigo de que citamos innumerable cantidad de veces a Pablo. Pero a veces nos olvidamos de su teología misionológica. Pablo, ¿qué decía? En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar su fundamento ajeno, medio de sentido común, decía Pablo. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Ese Pablo que tanto citamos para nuestras reuniones y nuestros encuentros es el mismo Pablo que estaba atento y pendiente de ver de qué manera ayudar a que el Evangelio llegara donde nadie lo había predicado. Tenemos el privilegio, hermanos, de tener el Evangelio disponible en nuestra tierra hace 200 años. Como recién decíamos, Argentina tiene 45 millones de habitantes, casi 7 millones de evangélicos, más de 30.000 iglesias afiliadas a Sierra, más muchas otras independientes, cientos de escuelas evangélicas, cientos de radios evangélicas, varios canales de televisión cristianos, hogares de niños, de ancianos, políticos evangélicos, artistas evangélicos, deportistas evangélicos. ¡Gloria a Dios! El Evangelio se ha diseminado en nuestra tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¿Será que parte de esa bendición la podemos derramar en otros? ¿No ese es el corazón de Dios? ¿No ese es el deseo? Te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Es un patrón espiritual que se sigue repitiendo milenio tras milenio. Te bendeciré y serás de bendición. Si Dios ha bendecido a nuestra patria, si Dios ha bendecido a nuestra nación, es para que seamos de bendición. Y parte de esa bendición pueda ser derramada hasta los confines de la tierra. Por eso ser parte de la misión de Dios es un privilegio. Que Dios se valga de nuestra vida para llevar adelante su plan. Es algo inexplicable, pero maravilloso. Y los misioneros que enviamos desde nuestras iglesias asumen este compromiso con gozo también, sabiendo que es un privilegio llevar estas buenas noticias. Como iglesia también tenemos que asumirlo nosotros con gozo. Por eso queremos celebrar este privilegio de ser parte de la misión de Dios. Había un mapita que quería mostrarle, no sé si está allí.
Esto es la ciudad nuestra de Rosario. Ustedes habrán escuchado en los últimos meses o semanas lo que se habla de Rosario, ¿no? Es cierto, pero no es tan cierto. Hay un conductor de televisión que diría, está bien, pero no tan bien. Hay violencia, hay grupos narcos, están más que nada en ciertos barrios, pero ¿saben qué son cada uno de estos puntitos? Casas de paz, casas de creyentes, familias cristianas. El Consejo de Pastores hemos hecho una aplicación y animando a que cada iglesia pueda pedirle a sus miembros que se inscriban, pongan su dirección para orar por su cuadra. Y al ingresar su dirección automáticamente se va poniendo un puntito. Esto muestra cómo está diseminada la Iglesia de Cristo en Rosario, para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Y ahora comparemos con esta realidad que nos convoca hoy. Rosario, 1 millón de habitantes, unas 700 iglesias, algunos dicen muchas más. Norte de África, casi 200 millones de personas, la misma cantidad de iglesias que en una sola ciudad. Este es el desequilibrio que muchas vemos en la realidad mundial. ¿Quiere decir de que los norteafricanos son más importantes que los rosarinos? No. Dios ama a todas las personas por igual. ¿Quiere decir que no hay nada para hacer todavía en mi ciudad? No, hay mucho por hacer. Pero lo que sí tenemos que ver y que lo que el apóstol Pablo nos anima a ver es de darle la oportunidad también, mientras seguimos siendo de testimonio acá, ver cómo hacer como iglesia para que un poquito de esa gracia sea derramada en esos lugares donde no hay testimonio. Y eso es lo que nos moviliza a pensar también en este privilegio que es ser uno de esos pioneros a veces, o sumarse a un equipo que puede parte de esta bendición derramarla en este lugar. Y por último, y no los aburro más, celebramos que Cristo viene pronto. Esta es la meta de la misión. Hacia allí se dirige todo, a la consumación de los tiempos cuando Cristo venga y haga cielo nuevo y tierra nueva, cuando reine en todo su esplendor y autoridad. Este es el fin de la historia. Hacia allí caminamos. Es el spoiler de la vida. ¿Saben lo que es el spoiler? Mis hijos dicen eso. No me cuentes el final de la película, porque ya no tiene sentido ver la serie. Nosotros tenemos el spoiler, tenemos el final. Hacia allí se dirige. Y el Evangelio tiene como dos dimensiones, una terrenal y otra celestial o eterna. Los teólogos hablan del ya y del todavía no. ¿Hay algún teólogo acá o algún pastor que ha estudiado eso? No, dicen el ya y el todavía no. ¿Qué es esto? La dimensión del ya, del reino de Dios, es lo que ya podemos disfrutar. Es cuando el Señor Jesús abre el libro de Isaías y hace ese relato hermoso de la palabra, donde Él le dice que en este momento el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y dice, hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. El Señor Jesús inaugura ese reino de los cielos que se acerca a la humanidad, ese nuevo trato de Dios con la humanidad, ese deseo de acercarse intencionalmente a pesar de la dificultad o la incapacidad del ser humano de acercarse a Él. Y esas son las primicias del reino. Es poder disfrutar de la gracia de Dios, de su perdón, de su misericordia, de la restauración que Él nos da, de las nuevas oportunidades, de esa esperanza eterna que podemos tener, de bendecirnos mutuamente, de acompañarnos, de edificarnos. Son todas esas primicias, esas muestras que nos están mostrando que hay algo que va a ser glorioso. Por eso es la dimensión del ya, de lo que tenemos, de lo que podemos disfrutar hoy. Pero también hay una dimensión de lo eterno, que es el todavía no. O sea, está presente, pero todavía no en su plenitud. Y eso es lo que va a venir. Es el estado futuro
de esa eterna perfección y bienestar en la presencia gloriosa de Cristo. Es lo que todavía no se manifestó, pero que va a acontecer cuando Cristo vuelva por segunda vez, cuando regrese a consumar su reino, a realizarlo en plenitud. Es la esperanza y expectativa de un futuro maravilloso, de la vida eterna con Cristo. El ancianito apóstol Juan, ya terminando su vida, tiene esta maravillosa experiencia de asomarse al futuro. Y en esa visión que se le da y ese spoiler del futuro, ve cosas gloriosas. E intenta escribirla como puede, me imagino. No habrá tenido virome, habrá tenido, no sé, tinta y trata de recordar y el Espíritu Santo lo ayuda a pasar rápido. No tenía para grabar nada. Y en Apocalipsis 21 dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procediente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Este es el fin de la misión. Por eso hacemos misiones. Por eso compartimos el Evangelio. Porque todo apunta a este hecho maravilloso. Qué hermoso es imaginar lo que será vivir por siempre en la presencia gloriosa del santo y justo, amoroso Rey del universo, aquel que lo creó y lo restauró. Qué hermoso imaginar la alegría profunda, el placer rebosante y esa intensa satisfacción de vivir esa comunión eterna con Jesús, donde nada ni nadie podrá apartarnos de su amor. Ni nuestras propias miserias ya no podrán apagar ese gozo y la alegría de disfrutar por siempre. Y muchas veces olvidamos esta dimensión del reino de Dios. Estamos quizás tan ensimismados con lo que tenemos que resolver mañana y el alquiler que no me alcanza y el trabajo que perdí o el problema que tengo con mi vecino o con mi esposa o mis hijos, que olvidamos esta dimensión de la eternidad en Cristo. Cuando se es más joven, cuesta imaginarse el cielo porque todavía queremos disfrutar cosas de la vida, ¿no? No, que todavía no venga el Señor, me quiero casar, quiero recibirme. Y uno va creciendo y a veces nos enredamos con otras cosas que nos arraigan a la realidad y perdemos esta perspectiva eterna. Hermanos, debemos recuperar la perspectiva final y eterna del reino de Dios. Debemos recordar el propósito último al que apunta la misión, que es disfrutar la eternidad con Cristo. Y esto debe animarnos a seguir predicando un evangelio integral que implique la transformación de nuestra realidad terrenal, el aquí y ahora, pero que también nos haga vivir pendientes de la gloria futura en Cristo. Pablo, ya terminando y hablándole a un jovencito discípulo, dice, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y presten atención a esto. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amás la venida del Señor? Amar la venida del Señor es amar la misión hasta lo último de la tierra. Por eso queremos celebrar que Cristo vuelve pronto, que finalmente todo lo que preparó se cumplirá y que podremos disfrutar eternamente la razón por la que el mundo fue creado, para estar eternamente con Cristo recibiendo adoración de todas las naciones, pueblos y tribus de la tierra. Vamos a ver la última foto, a ver si develamos la historia. Era la cara de una chica, ¿no? Se ve un poco mejor, aunque sigue estando borrosa, se ve un poco mejor. El Evangelio, hermanos, es esa dimensión que nos permite ir dándole sentido a nuestra vida. Muchas veces nuestra vida es como la primera foto. Retazos, colores, formas sin sentido. Pero en la medida que el Evangelio y la gracia de Dios empieza a trabajar en nosotros, empieza a tomar forma. Y cuanto más nos alejamos de nuestra propia realidad y más nos acercamos a nuestro Señor, mejor perspectiva podemos tomar de las cosas y mejor podemos entender y ver la realidad. Y cuando vemos el cuadro completo, podemos entender de que hay un plan y un propósito final de Dios, donde entonces todas las cosas que hemos vivido empiezan a tener un sentido, empiezan a tomar forma y a mostrarnos de que hay algo que son los propósitos eternos de Dios. Y que aún esa mirada o esa imagen, cuando estemos con Cristo, veremos cara a cara. Hoy vemos como por espejo, es como que estamos ahí vislumbrando, sí, se ve que es una chica, pero un día vamos a ver cara a cara y veremos en plenitud. La misión de Dios nos ayuda a tomar la perspectiva correcta para que cada cosa tenga sentido en su reino. Yo bendigo al DNM, bendigo a sus pastores, a los misioneros. Sé que muchos están siguiendo por internet, quizás. Así que desde este lugar, desde Argentina acá, los animamos a que puedan seguir adelante siendo testimonios fieles, así como somos, con la gracia que el Señor nos ha dado. No hay que inventar nada en la misión. No hay que ser lo que uno no es. Nadie puede dar algo de lo que no tiene. De gracia recibimos y de gracia damos. Así que les animamos y les felicitamos como denominación de haber sido fieles en estos 40 años y vamos por 40 años más, siempre y cuando el Señor no venga pronto. Dios les bendiga. Wow, qué tremendo. Celebramos la mano de Dios en la historia, en la diversidad, celebramos el privilegio de ser parte de la misión. ¿Cuántos son parte? ¿Cuántos quieren ser parte? Y celebramos que Cristo viene pronto. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para poder orar? ¿Cuántos más que datos el Señor nos ministra, el Señor nos habla y nos mueve? No, porque como también decía el pastor Osvaldo, la iglesia, el movimiento, Dios está con nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Oramos. Señor, gracias te damos. Gracias por hablar a nuestro corazón de una manera tan clara y hacernos ver lo que a veces nuestros ojos naturales no pueden ver. Señor, que en nuestro corazón arda el fuego, una pasión incontenible por ir a los perdidos, en cada rincón del mundo, en cada etnia, en cada pueblo, en cada nación. Queremos ser instrumentos en tus manos. Gracias porque hoy celebramos
la historia, celebramos la diversidad y juntos, Señor, el amor sobrepasa todas las cosas que nos ayudan a estar unidos para una misma misión, un mismo propósito. Y también te decimos, ven, Señor Jesús. Aquí está tu iglesia, dispuesta y disponible para servirte y honrarte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. ¿A cuántos el Señor les ha hablado? Ahora tenemos que hacer algo con todo eso. Amén. Bueno, queremos contarle que en pocos minutos está terminando el taller en el otro salón. Así que le animo a no dispersarse demasiado, porque en pocos minutos comenzamos con el segundo taller, pero todos unidos. Vamos a tener la transición de los hermanos que están en el Zoom para que puedan llegar y enseguida comenzamos. Tenemos el predicador, el tallerista Carlos Park, que va a estar compartiendo con nosotros en unos minutos. Así que los esperamos en 5 minutos aquí puntuales. Dios les bendiga.